Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Belén. Para el día de hoy vamos a ver el último tema de las aminas, que es la reacción con el ácido nitroso y las sales de diazonio. Ya habíamos visto algo de sales de diazonio así por encimita. No recuerdo en qué tema. Creo que fue con los compuestos aromáticos. Compuestos aromáticos. Una pregunta. El parcial, ¿se pusieron de acuerdo con el parcial? Es que no recuerdo, no apunté. ¿Sí llegamos a un acuerdo con el tercer parcial? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué día era? El jueves 2, Ya. a partir de las 2. De 2 a 5 p.m., sí, aquí. Ok. Jueves 2 de diciembre, de 2 p.m. a 5 p.m. Entonces, sí, esta era entonces la última clase. Un momentito. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las últimas prácticas? Todo bien, ¿verdad? Bastante sencillo y la idea era grabar los conceptos más importantes. ¿Todo bien? Entonces, para las reacciones de las aminas, tenemos, ya vamos a tener la presentación dividida en el tema de reacciones de las aminas con ácido nitroso y la segunda parte con las sales de diazonio. Y para las reacciones de las aminas con el nitroso tenemos la reacción de las aminas primarias y la reacción de las aminas secundarias. Y con las aminas primarias es la que se relaciona, este tema se relaciona con el de las sales de diazonio, porque las sales de diazonio son obtenidas por aminas primarias, muy específicamente aminas primarias aromáticas. Entonces, las aminas primarias tienen un producto diferente a las aminas secundarias cuando relacionan con el ácido nitroso. Los tres temas están relacionados porque la primera parte para la obtención de las sales de diazonio es hacer reaccionar una amina secundaria, una amina primaria con el ácido nitroso, como vamos a ver. Bien, vamos a aumentar un poquito aquí para los que están con el teléfono móvil. Igual he dejado la sección del libro para que puedan consultar y ampliar los detalles y problemas del tema. Vamos a aumentarlo un poquito más. Bien, en esta primera parte se ilustra cómo se obtiene el ácido nitroso y se obtiene a partir del nitrito de sodio con ácido clorhídrico. A ver si me estarán chateando de aquí del grupo. No. Entonces tenemos nitrito de sodio, ácido clorhídrico y la obtención del ácido nitroso. El ácido nitroso, el reactivo que reacciona con la amina es el ion nitrosonio.
Miren, quizás este patrón esperado del nitrógeno no lo hemos visto. Creo que no estaba en la lista. Lo incluiré para la próxima lista del otro año. Miren que es un nitrógeno con 2 enlaces covalentes, 2 electrones de no enlace y sacan la cuenta, le va a salir 1 positivo, ¿sí? Si se recuerdan cómo se saca la carga formal en una estructura de Lewis, serían electrones de valencia serían 5, menos 2 da a 1 positivo, ¿sí? Menos 2 porque sería un electrón por cada enlace y menos 2 electrones de no enlace. Si sacan esta cuenta les da entonces el nitrógeno positivo. Lo importante de esta forma, miren que esto es una estructura de resonancia y se recordarán que la estructura de resonancia es la representación completa de la estructura orgánica. Entonces, recordemos que se divide por la doble flecha, muy diferente a las flechas de reacciones. Entonces, lo que nos dice es que este nitrógeno tiene una carga formal positiva, o sea que es ligeramente electropositivo. Entonces, electropositivo atrae densidad electrónica. Entonces, como vamos a ver, este es el nitrógeno. Esta propiedad le da al nitrógeno ser fácilmente atacada por una amina. En este caso, en este primer caso, la amina primaria. Entonces, tenemos el ataque de la amina. El nitrógeno, los 2 electrones de valencia atacan al nitrógeno para formar una primera N-nitrosamina, ¿sí? Luego tenemos la protonación del oxígeno, tenemos la nitrosamina protonada y por último la protonación del grupo hidroxilo seguida por la pérdida de agua que produce el ion diazonio. Entonces, en la tercera parte vamos a ver cómo se utiliza esta reacción para formar las diferentes sales, la sal de diazonio, que dependiendo de con qué se haga reaccionar, podríamos tener diferentes sustituyentes en los anillos aromáticos, como ya vimos con las reacciones de los aromáticos. Hoy lo vamos a ver el mecanismo y vamos a ver diferentes reactivos. Entonces, en términos generales, la amina primaria se hace reaccionar con nitrito de sodio, ácido clorhídrico y se forma la sal de diazonio. ¿Sí? Entonces, esta sal de diazonio son bastante inestables y se descomponen para producir nitrógeno y carbocationes. Esta parte es bien importante tener en cuenta de que las aminas primarias son inestables al formar la sal de diazonio y por lo general se decomponen para producir el carbocatión. Y la fuerza, la inestabilidad de esta sal es la formación de la molécula de nitrógeno. Entonces aquí tenemos un factor de entropía, ¿verdad? Que hace que esta sal de las aminas primeras sean bastante inestables. Claro, aquí les dejo, por eso les dejé esto bien importante, porque son inestables las sales de alquil diazonio. Miren que hay diferencia en decir alquil diazonio o aril. Hay diferencia a decir aril diazonio. En el tercer tema que vamos a ver hoy se trata de las sales de aril diazonio que son estables y esta estabilidad nos permite de utilizar
este tipo de reacciones para formar derivados de compuestos aromáticos. Entonces, esto se lo dejé, ya que es bien importante la diferencia. Las sales de alquil-diazonio son inestables, a diferencia de las sales de aril-diazonio. ¿Sí? Entonces, si tenemos una reacción de una amina primaria que sea alquil, que tenga un grupo alquilo y no un grupo aromático, la hacemos reaccionar con nitrito de sodio en ácido clorhídrico, vamos a obtener un intermediario que no va a durar mucho, va a ser muy inestable, de una sal de alquil-diazonio, y esta va a dar como producto un carbocatión. Entonces, ¿qué le pasa al carbocatión? Ya hemos trabajado bastante con reacciones de carbocationes. El carbocatión puede ser atacado por un nucleófilo, el carbocatión puede sufrir una eliminación también y formar un alqueno. Entonces, ya de aquí depende de los reactivos que utilicemos entonces para utilizar esta propiedad del catión alquil-diazonio. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es el resumen de la primera parte, reacciones de aminas primarias, aminas alquilaminas con el nitrito de sodio en ácido clorhídrico, o sea, en ácido nitroso. Bien, ¿qué pasa con las aminas secundarias? Bueno, se forman las N-nitrosaminas. Miren que aquí la diferencia es que la amina primaria tiene 2 hidrógenos, el nitrógeno tiene 2 hidrógenos, y en la amina secundaria solamente tenemos un hidrógeno, y como vamos a ver, ese hace bastante diferencia y hace que el producto que se obtenga sea una N-nitrosamina. ¿Sí? Entonces, las aminas secundarias reaccionan con el ion nitrosonio para formar N-nitrosaminas secundarias, o sea, un nitrógeno con 2 grupos alquilos, en ocasiones llamadas nitrosaminas. A ver qué otra cosa dejé aquí como dato importante. Las N-nitrosaminas secundarias son estables en condiciones de reacción debido a que no tienen el protón necesario para la tautomería, mostrada en el mecanismo 19.6, el 19.6 que ya acabamos de ver anteriormente. Cantidades pequeñas de nitrosamina han demostrado que ocasionan, sí, por eso dejé esto, es un dato importante, dice, cantidades pequeñas de N-nitrosamina han demostrado que ocasionan cáncer en animales de laboratorio. Estos hallazgos han generado preocupación por el uso de nitrito de sodio como conservador de carne como el tocino, jamón y salchichas. Ese nitrito de sodio entiendo es el compuesto que se le agrega a las carnes para que estén rojitas así y bien, se vean muy apetitosas, ¿no? Cuando la carne se ingiere, el nitrito de sodio se combina con el ácido del estómago, o sea que aquí está la reacción que acabamos de ver. Nitrito de sodio que está presente como un aditivo para dar ese color a la carne, lo comemos, se combina con el ácido clorhídrico del estómago y las aminas presentes reaccionan para dar las sales de diazonio. Y si son secundarias, entonces tenemos la formación de la N-nitrosamina, ¿sí? Esto es, claro, este libro habría que ver lo último que se sabe de este tipo de hallazgos. Y por último, las reacciones de las sales de aril-diazonio. Habíamos visto que teníamos reacciones de alquilaminas y arilaminas con el nitrito de sodio en ácido clorhídrico. En este caso, se recuerda de que las arilaminas son bastante estables. Entonces nos permiten obtener las sales de diazonio
y por medio de esta reacción obtener diferentes derivados aromáticos, como ya hemos visto en la parte de... Solamente que aquí vamos a ver más detallado cada reacción. Miren que este sería el grupo aromático, digamos un benceno, y esta sería la parte de la sal que se somete a una reacción, ya sea en medio ácido con calentamiento para obtener un fenol, un cloruro de cobre o bromuro de cobre para obtener un bromuro o cloruro de arilo, cianuro de cobre para obtener benzononitrilos, este se llama ácido borofluorídrico. Yo lo busqué, siempre se me olvida el nombre de este. A ver si lo tengo por aquí. El nombre de este señor no lo tengo. Un momentito. Ácido fluorobórico. Ácido fluorobórico o también el yoduro de potasio para obtener ya sea un fluoruro de arilo o un yoduro de arilo. El ácido fosfórico para obtener el compuesto aromático. O sea que sería la obtención simplemente, sería la sustitución de la parte del nitrógeno por medio de un hidrógeno. Y esta última, que no se me pasó, no incluí un ejemplo de esta reacción. Así que sería la formación de colorantes ácidos. El primer ejemplo sería la hidrólisis del grupo diazonio y se lleva a cabo calentando la disolución ácida de una sal de arildiazonio. El grupo hidroxilo del agua sustituye a la parte del nitrógeno formando un fenol. A diferencia de la sustitución nucleofílica aromática, no requiere de sustituyentes atractores. Sí, recordemos que aquí lo que hace la diferencia es este grupo de aquí. Entonces, es bastante fuerte, es bastante útil en un laboratorio para producir fenoles. Sí, entonces, ¿cómo se expresa? Se expresa por medio por lo general, pues, de una flecha de reacción. La reacción tiene dos partes. Primero, la formación de la sal de arildiazonio y luego, entonces, la hidrólisis en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico y se somete a calor. Sí, entonces, para obtener los fenoles. Para obtener cloruros, bromuros o cianuros, a esta reacción se le llama Sandmeyer. Las sales de cobre 1, sales cuprosas, tienen una afinidad especial por las sales de diazonio. El cloruro cuproso, el bromuro cuproso y el cianuro cuproso reaccionan con sales de arildiazonio para formar cloruros de arilo, bromuros y cianuros. Bien, entonces es bastante sencillo. Igual, recordemos la primera parte, formación de la sal de diazonio o sea, la sal de diazonio y la segunda parte, que es la que hace la diferencia, se somete la sal de diazonio a reaccionar, en este caso, con cloruro cuproso o con bromuro cuproso. Para obtener fluoruros y yoduros se utilizan otros reactivos como el ácido fluorobórico, que habíamos visto ya, fluorobórico, siempre se me olvida el nombre, y en el caso de la obtención del yoduro sería por medio del yoduro de potasio.
Entonces, como vemos siempre, la primera parte, formación de la sal de diazonio, y la segunda parte, que hace la diferencia, en donde se somete la sal de diazonio con el reactivo correspondiente, ya sea el ácido fluorobórico o el yoduro de potasio para la obtención del haluro correspondiente. Y por último, tenemos la formación, sería más bien como una desaminación, ¿verdad? Porque sería la obtención de, me imagino, esta mina lo que propició fue la introducción de estos grupos, digámoslo de alguna forma, para justificar esta reacción. Y ahora necesitamos eliminar entonces la mina, es muy útil. La reacción, se elimina el grupo amino, o sea, hace una desaminación de la anilina por medio de la obtención de la sal de diazonio, y por último, entonces, la acidificación del medio con ácido fosfórico. Sí, aquí como dice, esta reacción se usó, o sea, esta de aquí, se utilizó para eliminar este grupo de aquí, que se introdujo para activar el anillo, para activarlo para llevar a cabo la obtención de los otros sustituyentes, ¿sí? Es sencillo este tema, es muy importante para los que vayan a dar los siguientes cursos. Hay un curso de temas especiales que da el profesor Héctor Montenegro, que es de tema de síntesis. Estas sales de hidrataciones son muy útiles en la parte de la obtención de los diferentes compuestos aromáticos, ¿sí? Y en cualquier laboratorio de síntesis son bastante útiles. Entonces, lo que habría que hacer es revisar los mecanismos, sobre todo el más básico, que es la obtención del ácido nitroso. Recordar que lo que se quiere obtener es principalmente la sal de diazonio para someterla a diferentes reactivos dependiendo del sustituyente que uno quiera tener en el anillo aromático. Esta es una de las principales aplicaciones que tiene la reacción de las sales de diazonio, o sea, las reacciones de las aminas con el ácido nitroso en la síntesis de la molécula. Entonces, para la práctica, bastante sencilla, basada en las diferentes partes de la diapositiva. Aquí tenemos una amina aromática que en la primera parte se somete a la obtención, a la transformación de la sal de diazonio, en la segunda parte una hidrólisis. A ver el otro, en este caso, es una amina primaria, alquilamina, y hay que proponer el producto obtenido. Bien, ¿alguna pregunta? La fecha de la práctica, profesor. Sí, ¿para cuándo? ¿Cómo están ustedes? Hasta el domingo. Hasta el domingo. ¿Y cómo les va? A ver, cuéntenme cómo va esta semana. ¿Muchos parciales? La verdad, ayer estábamos preparándonos para unas charlas y bueno, hoy tenemos un parcial de analítica. Por eso están tan calladitos. Y no hay muchos estudiantes, por lo que veo. Sí, entonces, a ver, me dicen que para el domingo es bastante sencilla la práctica, tomé en cuenta de que iban a estar muy ocupados, porque por lo general esta semana caen demasiadas cosas. Así que las prácticas las hice lo más sencilla posible, pero recuerden que queda de ustedes revisar, por lo menos darle una vista al capítulo y saber qué tiene el capítulo de por lo menos un libro de texto del Güey en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante. Para el día domingo,
domingo 28 de noviembre a las 11:55. Ya listo, ya pueden recargar y ver el cambio en la hora. Bien, vamos a ver. Vamos a pasar a lista. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, ya ha sido la última clase. Nos faltaron algunos que otros temas, reacciones. Espero haber tocado las principales. Sobre todo, lo importantísimo en este curso es de que el estudiante pueda entender y seguir un mecanismo de reacción. Si uno puede llegar a entender un mecanismo de reacción, uno puede entender cualquiera de las particularidades de la reacción que pueden utilizarse como ventaja o con desventaja. Entonces, háganse siempre ese tipo de preguntas. Entiendo, puedo seguir el mecanismo de reacción, tengo alguna dificultad, no comprendo el patrón de enlace de los diferentes átomos, no entiendo de dónde salió este hidrógeno, no sé cómo se fue este carboxilo. Entonces, todas esas cosas son bastante importantes, tienen que tener en cuenta, sobre todo para los próximos cursos. Entonces, nos vemos el día jueves para el último parcial. Ok, profesor, muchísimas gracias por todo. Sí, bien, entonces espero de que tengan un buen fin de semana y que puedan terminar esta semana de parciales lo mejor posible y puedan seguir con sus proyectos de vida el próximo año en la Escuela de Química, esperemos, ¿verdad? Entonces, ya saben que los profesores pueden pedir exámenes presenciales, ¿verdad? Ya les comentaron. Sí, profe. Sí, ¿y qué tal? ¿Ya le van a poner exámenes parciales, presenciales? ¿Cómo han quedado? Solo por curiosidad. Hay inconvenientes porque el grupo es muy numeroso. Sí, exacto. Ese fue un problema porque no existe en la universidad un salón para tanta gente. Lo que tenemos son auditorios y los auditorios tienen otro problema. Entonces, sí es bastante complicado, sobre todo con los grupos numerosos. Bien, entonces nos vemos el día jueves y espero que le vaya muy bien. Profe, ¿sí? ¿Usted cree que es que antes del semestral puede habilitar la revisión de algunas prácticas que no tienen, entonces para uno poder estudiar? Ok, las reviso a ver antes de la noche de hoy. Si en caso yo las puedo revisar y le envío las prácticas que no tienen revisión para que nada más sabes que dirigirse a esa práctica y activarla.
Ok, me las manda por el grupo y las reviso. Ok, Sí. muchísimas gracias. Ok, chao. Buen día, profesor. Muchas gracias. Chao, profesor. Muchas gracias por todo. Chao, chao, chao. Ya, profe.